El sonido del disparo retumbó en el metro de Manhattan. Un hombre cayó al suelo, y frente a él, un chico de 15 años lo observaba con total calma. Ese chico era Willie Boskett. Nació el 9 de diciembre de 1962 en Harlem, Nueva York. Desde pequeño vivió entre el caos. Su padre, Willie Sr., ya estaba preso por haber quitado la vida a 2 personas en Carolina del Sur. Su madre trató de criarlo sola, pero con el tiempo perdió el control. Desde el principio, el mundo de Willie estuvo marcado por la violencia y el abandono. Parecía inevitable que siguiera los pasos de su padre. De niño era inquieto, rebelde y profundamente problemático. Pasó buena parte de su infancia en centros de menores, no por un solo error, sino por una larga cadena de comportamientos peligrosos. A los 9 años fue enviado por primera vez, tras robar y provocar incendios. Mientras otros niños jugaban o iban a la escuela, Willie ya era conocido por la policía local. Su expediente crecía tan rápido que los trabajadores sociales lo llamaban uno de los niños más peligrosos que hemos visto. Cuando salió en libertad siendo adolescente, no regresó más tranquilo, sino más furioso. Nueva York a finales de los 70 vivía momentos difíciles, y Willie quería dejar su huella de la peor manera posible. El 19 de marzo de 1978, apenas 3 meses después de cumplir 15, cometió un acto que aterrorizó a toda la ciudad. Subió a un tren con un arma robada y se enfrentó a Noel Pérez, un inmigrante dominicano que trabajaba para mantener a su familia. Willie le exigió dinero. Cuando Noel dudó, le disparó. Murió al instante. Solo unas horas después, Willie volvió a atacar. En otro tren, disparó a Moisés Pérez, sin relación con Noel. 2 vidas perdidas en un solo día, a manos de un adolescente que ni siquiera había terminado la secundaria. Y no se detuvo allí. Días después hirió a otro hombre en el metro y trató de robar a varios más. Para Willie no se trataba de dinero, sino de poder, de control, del placer que le daba la violencia. Más tarde confesó que quitar vidas le provocaba una emoción que nada podía igualar. Fue capturado gracias a las descripciones de testigos. Durante el interrogatorio no negó nada. Admitió todo con una frialdad que dejó helados a los investigadores. Incluso dijo, «Me gusta hacerlo». Sus palabras no eran para presumir. Las decía con total sinceridad. Muchos culparon a su historia familiar. Su padre, su abuelo, todos con antecedentes violentos. Pero otros señalaban que muchos niños crecen en la pobreza y no llegan tan lejos. Willie era diferente, y todos lo sabían. El sistema legal enfrentó un dilema. Tenía solo 15 años. En ese momento, la ley de Nueva York establecía que el castigo máximo para un menor era 5 años en un centro juvenil, sin importar el delito. Eso significaba que Willie podría salir libre antes de los 21. La idea horrorizó a la población. En junio de 1978 fue declarado culpable, y por su edad solo recibió 5 años. Cuando escuchó la sentencia, sonrió. Se jactó ante guardias e internos de que saldría pronto y lo haría otra vez. Podría hacerlo con 100 personas, y aún así saldría libre. Esa frase encendió la indignación pública. Los legisladores reaccionaron rápido y aprobaron la llamada Ley Willie Boskett, que permitía juzgar como adultos a menores desde los 13 años por delitos graves. Willie cumplió su palabra. No cambió. Al salir a los 21, volvió a delinquir. Robos, incendios, agresiones. Esta vez fue juzgado como adulto y condenado en 1989 a 3 condenas consecutivas de 25 años a cadena perpetua. Ni siquiera en prisión se detuvo. Atacó a guardias, prendió fuego a su celda, fabricó armas improvisadas. Su condena total superó los 100 años. Hoy sigue en aislamiento total en la prisión de Shawangunk, donde probablemente morirá. Cuando le preguntaron si se arrepentía, respondió sin titubear, «No tengo remordimientos. Si pudiera, lo haría otra vez». Hoy, Willie Boskett tiene 62 años y sigue siendo considerado uno de los hombres más peligrosos del sistema penitenciario de Nueva York. La siguiente víctima era apenas una joven de 18 años, llena de sueños, y en cuestión de minutos, su vida se apagó. En el centro de todo, otro adolescente. Luciano Lewis nació y creció en Harlem, Nueva York.
Su infancia no fue muy distinta a la de muchos jóvenes de su barrio. Rodeado de presión, de peligro, de tentaciones constantes, nada en su vida parecía digno de noticia, hasta que un día su nombre apareció en todos los titulares. En diciembre de 2019, la ciudad entera se estremeció con la pérdida de Tessa Mayors, una estudiante de 18 años de la Universidad Barnard. Había llegado a Nueva York llena de sueños, con toda la vida por delante. Su historia terminó en el parque Morningside. Louis, junto con Rashawn Weaver, también 14, y otro chico de 13, estaba en el centro del caso. Lo que para ellos comenzó como una simple aventura, se convirtió en tragedia. Aquella noche decidieron entrar al parque con la idea de robar a alguien. Querían un teléfono, algo de dinero, o simplemente sentir la adrenalina. No lo hacían por necesidad, sino por elección. En su camino se cruzaron con Tessa Mayors. Era de noche, y ella caminaba sola. Weaver llevaba un arma blanca. Louis la sujetó por el cuello mientras el tercer chico vigilaba. Tessa luchó con valentía. Incluso mordió a uno de ellos, pero fue en vano. Herida, logró subir unas escaleras y se desplomó. Murió poco después. Los tres huyeron, creyendo que nadie los identificaría. Pero las cámaras y los testigos contaron otra historia. En pocos días, la policía arrestó al más joven, quien reveló los nombres de Louis y Weaver. Los registros telefónicos confirmaron todo. Durante el interrogatorio, Louis confesó. Admitió haber sujetado a Tessa mientras su amigo la atacaba. Su tono fue directo, sin excusas. Cuando el caso llegó al tribunal, la emoción se sentía en el aire. En 2021, con 16 años, Louis enfrentó al juez. La fiscalía relató minuto a minuto lo ocurrido. La defensa pidió comprensión, alegando su edad y la influencia del entorno. Pero la pregunta era inevitable. ¿La juventud puede borrar el daño causado? Al final, Louis habló brevemente. Pido perdón por mis actos. Sé que lo que hice estuvo mal y desearía poder cambiarlo. Sus palabras mostraron remordimiento, pero no bastaron. El juez le impuso de 9 años a cadena perpetua, la pena máxima permitida para su edad. Weaver, quien empuñó el arma, recibió 14 años a cadena perpetua. El menor de 13 años, por cooperar, fue enviado a un centro juvenil hasta cumplir 18. Así terminó una historia que comenzó con 3 adolescentes buscando emoción, y terminó con una familia destruida y una ciudad en duelo. La siguiente historia empieza con 4 autos y un error mortal de una pandilla. Un caso que Nueva York aún recuerda. Manuel Rivera fue uno de los 5 jóvenes declarados culpables por un jurado del Bronx en junio de 2019. Todos fueron responsables de acabar con la vida de Lesandro Junior Guzmán Feliz, un chico de tan solo 15 años. La historia de Rivera, su papel en los hechos, el juicio y la sentencia muestran cómo la vida dentro de una pandilla terminó en tragedia para todo un vecindario de Nueva York. Poco se sabe sobre su infancia o su familia. La mayoría de los informes solo mencionan su vínculo con el grupo callejero Trinitarios, de origen dominicano. El 20 de junio de 2018, Rivera tenía 18 años y pertenecía a una división del grupo conocida como Los Sures. Los Trinitarios operan en distintas zonas de Nueva York, divididos en sectores y territorios. Aquella noche de verano, Junior salió de su casa para encontrarse con un amigo. Llevaba $5 para pagar una pequeña deuda. Pero pronto notó que 4 autos lo seguían. Asustado, corrió. Lo que ocurrió después quedó grabado en cámaras de seguridad y en celulares. Esas imágenes serían claves en el juicio. Junior entró corriendo a una pequeña tienda en la Bathgate Avenue y la calle 183 Este, en el área de Belmont. Suplicó ayuda. El dueño dudó al principio, pero luego lo dejó esconderse detrás del mostrador. Sin embargo, uno de los jóvenes pensó que Junior pertenecía a una pandilla rival y lo sacó a la fuerza del local. Afuera lo esperaban más muchachos armados con machetes y cuchillos. Lo atacaron brutalmente. Las cámaras mostraron a Junior intentando escapar, corriendo herido hasta llegar cerca de un hospital, donde se desplomó. No logró sobrevivir. ¿Por qué lo atacaron? Los fiscales explicaron que fue un caso de identidad equivocada. Los agresores creían que Junior era miembro de una facción rival llamada Sunset, pero estaban completamente equivocados. Junior no tenía ninguna conexión con pandillas. Ese
error le costó la vida. En el juicio, se mostró que Rivera participó directamente en la persecución y en el ataque. Él y sus compañeros fueron acusados de homicidio en primer y segundo grado, conspiración y actividad pandillera. Los fiscales describieron cómo los 5 se organizaron, viajaron en autos, acorralaron a Junior en la tienda y luego lo arrastraron para golpearlo afuera. Los testigos contaron lo que vieron. Vecinos que observaron desde las ventanas, y el video se analizó cuadro por cuadro. Una mujer llamada Tamika Jones dijo que gritó desde su apartamento: «¡Corre, Junior, corre!». La defensa trató de argumentar que solo una de las heridas fue mortal, que no quisieron matarlo sino asustarlo. Pero los fiscales mostraron los videos al detalle. Cada movimiento, cada golpe, cada intención. Dejaron claro que no fue un simple ataque, sino algo más cruel. El 14 de junio de 2019, el jurado dio su veredicto. Manuel Rivera, junto con Jonaiki Martínez Estrella, Elvin García, José Muñiz y Antonio Rodríguez Hernández, fueron hallados culpables. La Corte determinó que Junior sufrió enormemente y que el crimen fue intencional. Rivera recibió 23 años a cadena perpetua por homicidio y otras penas adicionales de hasta 15 años por conspiración y delitos de pandilla. Su sentencia fue algo menor por su edad, mientras que los demás recibieron de 25 años a cadena perpetua o más. En Nueva York no existe la pena de muerte, por lo que Rivera no enfrentó condena capital. Cumplirá su castigo en prisión, probablemente de por vida. Una de las partes más desgarradoras del caso fue lo que Junior dijo antes de morir. Testigos contaron que, mientras yacía herido, sus últimas palabras fueron pedir un poco de agua. Esa frase quedó grabada en el corazón de todos. Mientras esperaba su juicio, en diciembre de 2018, Rivera fue atacado en la cárcel de Rikers Island y sufrió un corte en el rostro, producto de una pelea con un miembro de una pandilla rival. Un recordatorio de que la violencia lo perseguiría incluso tras las rejas. Y ahora, ¿qué puede llevar a un chico de apenas 14 años a cometer algo tan extremo, que un juez lo llamaría depravado e inimaginable? Solo tenía 14 años cuando su nombre apareció en uno de los casos más impactantes de Rochester. Nadie podía entender cómo alguien tan joven pudo estar involucrado en algo tan cruel. Poco se sabe de su infancia o su familia. Casi toda la atención pública se centró en el crimen, el juicio y la sentencia. El 12 de marzo de 2021, los equipos de emergencia llegaron a un apartamento en Lyell Avenue, Rochester. Dentro, Steven Amenhauser, de 53 años, estaba sentado en una silla, cubierto con un líquido inflamable. Había sido rociado y prendido en fuego. Desesperado, corrió hacia la calle envuelto en llamas. Los vecinos intentaron apagar el fuego mientras llegaban los paramédicos. Fue llevado de inmediato al Strong Memorial Hospital, con quemaduras en el 70% del cuerpo. Luchó durante días, pero murió el 16 de marzo de 2021. Poco después, la policía arrestó a 2 adolescentes, Adriel Riley, de 14 años, y Saivion Perry, de 16. Los fiscales aseguraron que ellos habían provocado el incendio a propósito dentro del apartamento de Amenhauser. ¿Por qué lo hicieron? La fiscalía dijo que Riley actuó con la intención de acabar con la vida de Steven, calificando el acto como cruel y sin compasión humana. Afirmaron que no fue un accidente, sino algo planeado. Pero el motivo nunca quedó del todo claro. No hubo evidencia de dinero, venganza o peleas previas. Todo giró en torno a las pruebas forenses y lo que ocurrió dentro del apartamento. La defensa habló de confusión, incluso negación, pero no presentó una explicación concreta. Durante el juicio, los investigadores, policías y expertos en incendios testificaron. La fiscalía mostró cómo Riley tuvo los medios y la oportunidad para hacerlo. La defensa respondió cuestionando la intención. ¿Fue un acto planificado o algo impulsivo? Como el caso se trató en un juicio sin jurado, fue la jueza Stacey Romeo quien decidió el resultado. Finalmente, declaró a Riley culpable de homicidio en segundo grado y de posesión ilegal de un arma. Fue absuelto del cargo de incendio intencional y de un segundo cargo de homicidio. La jueza Romeo explicó que prender fuego a una persona dentro de su propio hogar
mostraba una clara intención de causar daño mortal. El 19 de abril de 2023, Riley recibió la máxima pena posible para su edad: 15 años a cadena perpetua por homicidio, y otros 2 años y 3 meses a 7 años por el cargo de arma, ambas sentencias corriendo al mismo tiempo. Los fiscales calificaron el acto como depravado e inimaginable. Pero la familia de Riley no aceptó el fallo. Su madrina declaró públicamente: «Él es inocente. No puedes decir que mató a alguien con fuego y al mismo tiempo que no fue incendio. Él volverá a casa. Liberen a AJ». Lo que comenzó como una noche cualquiera terminó con un crimen que dejó a toda una comunidad en shock. A continuación, 2 hermanos que fueron a una fiesta para celebrar, pero al final de la noche, solo la envidia de uno decidiría su destino. El nombre de José Matías aparece en uno de los casos más impactantes que involucraron a un adolescente en el Bronx a principios de los años 90. Los registros judiciales muestran la historia de un joven cuya decisión en una fiesta acabó con la vida de 2 hermanos y provocó décadas de apelaciones y batallas legales. Matías nació alrededor de 1976, aunque su fecha exacta de nacimiento nunca se hizo pública. Eso significa que tenía 16 años cuando ocurrieron los hechos. Se sabe muy poco sobre su familia o su infancia. Casi todo lo que se conoce está relacionado con lo que pasó aquella noche, su juicio y los años posteriores en tribunales. El 22 de febrero de 1992 se celebraba un cumpleaños en un apartamento del Bronx. La fiesta era para Melissa del Moral, que cumplía 16 años. Entre los invitados estaban su novio, Osvaldo Ossi Lucero, de 17 años, y su hermano mayor, Jacinto J. Lucero, de 21. En ese mismo círculo estaba José Matías, también de 16 años. Él se había encariñado con Melissa, pero ella no sentía lo mismo. Aunque Melissa y Osvaldo habían terminado brevemente, pronto volvieron a estar juntos. Matías lo tomó como un rechazo, y sus sentimientos se transformaron en celos. Esa noche, Matías llegó a la fiesta con una pistola pequeña. Testigos aseguraron haberlo visto revisando y preparando el arma con calma. Más tarde, en medio de la celebración, sacó la pistola y comenzó a disparar. Primero apuntó a Osvaldo y le disparó en la parte trasera de la cabeza. Luego giró hacia Jacinto, que estaba en la cocina, y lo alcanzó en el pecho cuando intentaba arrastrarse para escapar. Testigos dijeron que Matías se mostraba tranquilo y decidido, disparando incluso cuando la gente corría y gritaba por su vida. Cuando la policía lo interrogó, Matías confesó lo que había hecho, tanto verbalmente como por escrito. También admitió haber tirado el arma después. Las pruebas balísticas confirmaron que las balas coincidían con la pistola que llevaba. Varios testigos presenciales lo identificaron como el tirador. El tribunal concluyó que su conducta mostraba una planificación clara, no una reacción impulsiva. El motivo principal, según la corte, fue los celos. Matías no soportó que Melissa hubiera elegido a Osvaldo en lugar de él, pero su forma de actuar reflejaba más que dolor. Mostraba rabia, control y frialdad. Fue acusado formalmente en el condado del Bronx por 2 cargos de homicidio en segundo grado, posesión ilegal de arma y peligro imprudente. El 9 de mayo de 1994, un jurado lo declaró culpable. El 2 de junio de 1994, el juez Stephen L. Barrett lo sentenció a 25 años a cadena perpetua por cada homicidio, a cumplirse de forma consecutiva, y 5 a 15 años por el arma, de forma concurrente. En total, 50 años a cadena perpetua. Su abogado pidió clemencia, alegando que era joven y sin antecedentes, pero el juez se negó. Dijo que el crimen fue fríamente ejecutado, incluso para una comunidad acostumbrada al dolor. Recordó que los hermanos Lucero estaban desarmados y tenían un futuro prometedor. Uno planeaba unirse a los marines y el otro ir a la universidad. El juez citó incluso las últimas palabras de una de las víctimas: «Venimos en paz», justo antes de ser asesinado. Matías apeló varias veces. En 1997 su condena fue confirmada. En 2001 y 2006 presentó nuevas apelaciones, todas rechazadas. En 2020 volvió a pedir una reducción de pena alegando que tenía solo 16 años al momento del crimen, pero los tribunales negaron su solicitud nuevamente en 2022.
Hasta hoy, José Matías sigue cumpliendo 50 años a cadena perpetua por 2 homicidios y posesión de arma. Marcel Dockery era un adolescente que vivía en el área de Coney Island, en Brooklyn, Nueva York. Su fecha exacta de nacimiento no es pública. Vivía en un edificio de viviendas públicas en 2007 Surf Avenue. Hay pocos datos sobre su familia. Se sabe que compartía el edificio con varios parientes y que solía pasar tiempo en los pasillos, como muchos jóvenes de su zona. El 6 de abril de 2014, cuando tenía 16 años, Marcel cometió un acto que terminó en tragedia. Con un encendedor, prendió fuego a una esquina de un colchón que estaba en el pasillo del edificio. Durante el juicio, se mostró un video donde él mismo explicaba su motivo. Estaba aburrido esperando a mis primos, así que empecé a quemar la orilla del colchón. Dijo que nunca pensó que el fuego se extendería ni que alguien moriría por eso. Los fiscales argumentaron que debía haber sabido lo peligroso que era encender algo dentro de un edificio. La defensa insistió en que fue un acto imprudente, no intencional. Dockery dijo que planeaba apagar la llama, pero las pruebas mostraron que no lo hizo. El fuego se propagó rápidamente, llenando el pasillo y la escalera de humo. Los oficiales Denise Guerra y Rosa Rodríguez respondieron al llamado de emergencia. Al entrar, fueron superados por el humo y el monóxido de carbono. El ambiente era irrespirable. Rodríguez relató que apenas podían ver y que intentó sujetar el hombro de su compañero mientras buscaban una salida. El oficial Guerra sufrió daños graves por inhalación de humo y falleció días después. Su último mensaje por radio fue desesperado. 85. 85. La oficial Rodríguez sobrevivió, pero quedó con daño pulmonar permanente y secuelas que le impiden vivir como antes. En mayo de 2016, cuando Dockery tenía 18 años, el jurado del Tribunal Supremo de Brooklyn lo declaró culpable de homicidio en segundo grado, lesiones graves en primer grado y incendio en cuarto grado. El 14 de junio de 2016, fue sentenciado a 19 años a cadena perpetua por el cargo principal, más otras penas concurrentes. La fiscalía pedía 25 años, pero el juez redujo la condena. Durante la audiencia, se leyeron cartas emotivas de la familia del oficial Guerra. Su hijo escribió: «Tu aburrimiento le quitó la vida a un héroe». Su esposa describió cómo lo vio morir lentamente en el hospital y cómo su hijo pequeño ya no podía dormir sin escuchar la voz de su padre. Dockery eligió no hablar durante la sentencia. Su abogado anunció que apelarían el fallo. Y en el siguiente caso, lo que comenzó como una simple noche de cuidado de niños, terminó convirtiéndose en uno de los crímenes más oscuros del condado de Erie. Era un adolescente cuyo nombre conmocionó a muchos tras una noche trágica. Dylan Schumacher nació alrededor de 1996 o 1997 en Springville, una pequeña ciudad del condado de Erie, Nueva York. No se conoce su fecha exacta de nacimiento. Los informes sobre su infancia son limitados. Algunos medios mencionaron que creció con poca guía parental, y otros señalaron que enfrentaba problemas de salud mental. En marzo de 2013, Dylan, todavía un adolescente, fue encargado de cuidar a los hijos de su novia. Uno de ellos era Austin Smith, un pequeño de apenas 23 meses. La noche del 19 de marzo de 2013, su novia salió a trabajar, confiando en que Dylan cuidaría de Austin y su hermanito menor. Lo que empezó como una simple noche de niñera terminó en tragedia. Horas más tarde, Dylan llamó al 911 diciendo que Austin no respondía. Los paramédicos llegaron rápido, pero lo que encontraron no tenía sentido. El cuerpo del niño estaba lleno de moretones y presentaba graves heridas en la cabeza. Las autoridades notaron de inmediato que la historia de Dylan no coincidía con las lesiones. Afirmó que el pequeño se había caído, pero los médicos confirmaron que las heridas provenían de golpes repetidos y fuertes. En su declaración, Dylan admitió haber golpeado al niño varias veces porque perdió el control, aunque insistió en que nunca quiso causarle la muerte. Durante el juicio, los fiscales dijeron que Dylan actuó con plena intención de causar daño, mientras la defensa argumentó que era inmaduro, demasiado joven, y que no comprendía la gravedad de lo que hacía. Uno de los momentos más comentados fue una llamada telefónica que Dylan hizo desde la cárcel a su madre. En la grabación se lo escucha decir: «Soy un chico rubio de 16 años. Seguramente solo tengo que llorar, y todos sentirán lástima por mí».
Esa frase se volvió símbolo del caso. No sonaba como arrepentimiento, sino como manipulación. En diciembre de 2013, el jurado lo declaró culpable de homicidio en segundo grado. El sentido de justicia fue claro durante la sentencia, el enero de 2014. El juez dijo que Dylan entendía perfectamente lo que hacía, y que su falta de empatía era alarmante. Le impuso la pena máxima posible, 25 años a cadena perpetua. Sin embargo, en 2016, un tribunal de apelaciones revisó el caso. Consideraron su corta edad y su historial mental, y redujeron la condena a 18 años a cadena perpetua. Eso significa que Dylan deberá cumplir al menos 18 años antes de poder solicitar libertad condicional. Si la rechazan, podría pasar el resto de su vida en prisión. Y aunque el tiempo pase, aquella grabación sigue siendo inolvidable. Su tono, sus palabras, todavía resuenan como el reflejo de una tragedia causada por la inmadurez y la falta de control. Peyton S. Gendron creció en un pequeño pueblo tranquilo, mayormente blanco, a más de 3 horas de Buffalo. Sus vecinos lo describían como un chico callado. Sus padres trabajaban en empleos técnicos, y él había comenzado a tomar clases en una universidad comunitaria. Pero el 14 de mayo de 2022, todo cambió. Esa apariencia tranquila ocultaba algo que llevaba meses planeando. Un ataque cuidadosamente preparado, lleno de odio y racismo. Aquel día, Gendron condujo hasta el supermercado Tops Friendly Market, ubicado en un vecindario predominantemente afroamericano. Iba vestido con chaleco antibalas, casco con cámara y cargaba un rifle estilo AR-15. En cuestión de 2 minutos, mató a 10 personas e hirió a 3 más. Transmitió parte del ataque en vivo. Las víctimas no fueron elegidas al azar. Las investigaciones demostraron que el crimen fue motivado por el odio racial. En su computadora y redes sociales, las autoridades encontraron un manifiesto racista y meses de publicaciones en las que promovía teorías extremistas como la del reemplazo, una idea falsa que afirma que las personas blancas están siendo desplazadas por minorías. Gendron había estudiado el lugar con anticipación. Había visitado el supermercado días antes, eligió su arma con cuidado y escribió cada detalle de su plan. No fue un impulso, fue un ataque premeditado y calculado. En el estacionamiento, comenzó disparando a quienes estaban afuera antes de entrar al local. Entre los primeros en enfrentarlo estuvo Aaron Salter Jr., un oficial retirado que trabajaba como guardia de seguridad. Salter intentó detenerlo, pero fue asesinado. La escena dentro del supermercado fue descrita como caos total, con personas tratando de esconderse entre los pasillos. Después del arresto, Gendron enfrentó cargos estatales y federales. En la corte estatal fue acusado de terrorismo doméstico motivado por odio, asesinato múltiple y posesión ilegal de armas. En febrero de 2023, tras declararse culpable, fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Una condena por cada vida que arrebató. Durante la audiencia, las familias de las víctimas llenaron la sala. Algunas personas hablaron directamente con él, expresando su dolor y su rabia. En un momento de tensión, un familiar incluso intentó abalanzarse sobre Gendron. Cuando el juez dictó la sentencia, dijo que su crimen representaba la forma más pura de maldad. Gendron leyó una declaración corta. Lo siento mucho por todo el dolor que causé. Disparé a personas porque eran negras. Sus palabras fueron recibidas con silencio. Para muchos, ya era demasiado tarde. El caso federal continúa, con la posibilidad de pena de muerte. El Departamento de Justicia anunció que buscará ese castigo, siendo uno de los primeros casos de este tipo bajo la actual administración. Sus abogados pidieron cambiar el lugar del juicio, argumentando que la atención mediática hacía imposible un juicio justo. Las familias, una vez más, hablaron en las audiencias federales. Describieron el vacío en sus hogares, las sillas vacías en las cenas, las celebraciones que ya no tienen sentido. Algunas pidieron justicia, otras solo paz, pero todas coincidieron en algo. Nada podrá borrar lo que ocurrió aquel día. El nombre de Jacob Rouse no es muy conocido. No tenía antecedentes, ni una vida marcada por el crimen. Pero todo cambió una noche en Rochester, Nueva York, cuando aceptó ser el conductor de huida en un robo. Esa decisión lo ató a lo que ocurrió dentro de la casa.
Bajo la ley de homicidio por delito grave del Estado, fue considerado responsable de una muerte, aunque él no fue quien disparó. Jacob creció en Rochester junto a su madre, Elizabeth Uzoaru, quien lo crió sola. Su padre, un hombre afroamericano, estuvo ausente la mayor parte de su vida. Vivían en un vecindario mayormente blanco, y Jacob muchas veces se sintió fuera de lugar. Tenía dos hermanos, Camille y Esau. En entrevistas posteriores, Jacob explicó cómo se formaron sus ideas sobre lo que significaba ser hombre. Dijo que la televisión y las películas le enseñaron que la hombría se trataba de dominar, controlar y maltratar. Sin embargo, a pesar de esas influencias, Jacob destacó en la escuela. Se graduó, entró a la universidad y se unió al programa ROTC. Hasta la noche del robo, no tenía ningún antecedente criminal. Aquella noche, Jacob estaba sentado en un Ford Taurus azul, estacionado a una cuadra del lugar. Su papel era ser el conductor. Mientras tanto, 3 amigos entraron a la casa. El plan era sencillo: tomar algunas cosas y salir rápido. Pero nada salió como esperaban. Dentro de la vivienda, uno de sus amigos disparó un arma. La bala acabó con la vida de Herschel Scriven, un joven de 22 años que era pastor juvenil y organista en su iglesia. No tenía ninguna relación con el robo. Durante los interrogatorios, Jacob admitió su participación. Dijo que sabía lo que sus amigos planeaban, que él conducía el coche, y que si el arma hubiera estado en sus manos, nunca habría disparado. Pero la ley fue clara. Su papel como cómplice lo hacía igualmente responsable. ¿Por qué aceptó conducir esa noche? Jacob explicó que quería demostrar algo. Quería sentirse lo suficientemente hombre para hacerlo. Pero el arrepentimiento llegó muy pronto. La fiscalía, sin embargo, lo vio de otra manera. Alegaron que todos los involucrados compartían la culpa. En Nueva York, si participas en un delito grave y alguien muere durante el hecho, puedes ser acusado aunque no hayas matado. El jurado lo encontró culpable de homicidio en segundo grado, y el 28 de noviembre de 2006 fue condenado a 22 años a cadena perpetua. Durante la sentencia, Jacob habló directamente a la familia de Herschel. Con voz quebrada dijo: «Un hombre inocente perdió la vida por mi culpa. Veo mi papel en esto y la sangre que se derramó por mis acciones». Prometió seguir el legado de Herschel como líder cristiano y recordó las palabras de su madre: «Voy a exigirte que cumplas esa promesa». Desde la cárcel, Jacob ha intentado reconstruir su vida. Obtuvo un título universitario con calificaciones perfectas, GPA 4.0. Se unió a programas religiosos y se ha mantenido fuera de problemas. Hoy, algunos de sus seguidores piden clemencia, esperando que algún día tenga una segunda oportunidad, tenga una segunda oportunidad, tenga una segunda oportunidad, tenga una segunda oportunidad, Cuando le preguntaron si se arrepentía, respondió sin titubear: «No tengo remordimientos. Si pudiera, lo haría otra vez». Hoy, Willie Bosquet tiene 62 años y sigue siendo considerado uno de los hombres más peligrosos del sistema penitenciario de Nueva York. La siguiente víctima era apenas una joven de 18 años, llena de sueños, y en cuestión de minutos, su vida se apagó. En el centro de todo, otro adolescente. Luciano Lewis nació y creció en Harlem, Nueva York. Su infancia no fue muy distinta a la de muchos jóvenes de su barrio. Rodeado de presión, de peligro, de tentaciones constantes, nada en su vida parecía digno de noticia, hasta que un día su nombre apareció en todos los titulares. En diciembre de 2019, la ciudad entera se estremeció con la pérdida de Tessa Mayors, una estudiante de 18 años de la Universidad Barnard. Había llegado a Nueva York llena de sueños, con toda la vida por delante. Su historia terminó en el parque Morningside. Louis, junto con Rashawn Weaver, también 14, y otro chico de 13, estaba en el centro del caso. Lo que para ellos comenzó como una simple aventura, se convirtió en tragedia. Aquella noche decidieron entrar al parque con la idea de robar a alguien. Querían un teléfono, algo de dinero, o simplemente sentir la adrenalina. No lo hacían por necesidad, sino por elección. En su camino se cruzaron con Tessa Mayors. Era de noche, y ella caminaba sola. Weaver llevaba un arma blanca. Louis la sujetó por el cuello mientras el tercer chico vigilaba. Tessa luchó con valentía.
Incluso mordió a uno de ellos, pero fue en vano. Herida, logró subir unas escaleras y se desplomó. Murió poco después. Los tres huyeron, creyendo que nadie los identificaría. Pero las cámaras y los testigos contaron otra historia. En pocos días, la policía arrestó al más joven, quien reveló los nombres de Lewis y Weaver. Los registros telefónicos confirmaron todo. Durante el interrogatorio, Lewis confesó. Admitió haber sujetado a Tessa mientras su amigo la atacaba. Su tono fue directo, sin excusas. Cuando el caso llegó al tribunal, la emoción se sentía en el aire. En 2021, con 16 años, Lewis enfrentó al juez. La fiscalía relató minuto a minuto lo ocurrido. La defensa pidió comprensión, alegando su edad y la influencia del entorno. Pero la pregunta era inevitable. ¿La juventud puede borrar el daño causado? Al final, Lewis habló brevemente. Pido perdón por mis actos. Sé que lo que hice estuvo mal, y desearía poder cambiarlo. Sus palabras mostraron remordimiento, pero no bastaron. El juez le impuso de 9 años a cadena perpetua, la pena máxima permitida para su edad. Weaver, quien empuñó el arma, recibió 14 años a cadena perpetua. El menor de 13 años, por cooperar, fue enviado a un centro juvenil hasta cumplir 18. Así terminó una historia que comenzó con 3 adolescentes buscando emoción, y terminó con una familia destruida y una ciudad en duelo. La siguiente historia empieza con 4 autos y un error mortal de una pandilla. Un caso que Nueva York aún recuerda. Manuel Rivera fue uno de los 5 jóvenes declarados culpables por un jurado del Bronx en junio de 2019. Todos fueron responsables de acabar con la vida de Lesandro Junior Guzmán Feliz, un chico de tan solo 15 años. La historia de Rivera, su papel en los hechos, el juicio y la sentencia muestran cómo la vida dentro de una pandilla terminó en tragedia para todo un vecindario de Nueva York. Poco se sabe sobre su infancia o su familia. La mayoría de los informes solo mencionan su vínculo con el grupo callejero Trinitarios, de origen dominicano. El 20 de junio de 2018, Rivera tenía 18 años y pertenecía a una división del grupo conocida como Los Sures. Los Trinitarios operan en distintas zonas de Nueva York, divididos en sectores y territorios. Aquella noche de verano, Junior salió de su casa para encontrarse con un amigo. Llevaba $5 para pagar una pequeña deuda. Pero pronto notó que 4 autos lo seguían. Asustado, corrió. Lo que ocurrió después quedó grabado en cámaras de seguridad y en celulares. Esas imágenes serían claves en el juicio. Junior entró corriendo a una pequeña tienda en la Bathgate Avenue y la calle 183 Este, en el área de Belmont. Suplicó ayuda. El dueño dudó al principio, pero luego lo dejó esconderse detrás del mostrador. Sin embargo, uno de los jóvenes pensó que Junior pertenecía a una pandilla rival y lo sacó a la fuerza del local. Afuera lo esperaban más muchachos armados con machetes y cuchillos. Lo atacaron brutalmente. Las cámaras mostraron a Junior intentando escapar, corriendo herido hasta llegar cerca de un hospital, donde se desplomó. No logró sobrevivir. ¿Por qué lo atacaron? Los fiscales explicaron que fue un caso de identidad equivocada.